Hola, querida iglesia, que el Señor los bendiga, que el Señor los llene de su gracia. Recuerden que el Señor en su tiempo abre ante nosotros caminos que nosotros no conocíamos. Leí alguna vez de unos científicos que estaban haciendo unas medidas al respecto del universo y se encontraron con unas mediciones muy extrañas dentro de los resultados que estaban obteniendo. Era así tanto que si fueran ciertas esas mediciones, eso cambiaría el entendimiento de la física hasta el momento. Entonces decidieron revisar la antena que estaban usando. Y sucede que había un problema, que la antena estaba generando un ruido que distorsionaba las mediciones. Y lo que ellos creían que era un nuevo descubrimiento simplemente surgía de un problema de la misma antena. No había salido ni siquiera de la Tierra ni del universo, sino de la antena el problema. A diferencia de las mediciones de esta antena, la palabra de Dios no se generó por un problema en alguna persona o un error. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20 al 21, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Dos aspectos que este texto habla con respecto a la palabra de Dios. Uno con respecto a un aspecto negativo y un aspecto positivo. Ya vamos a entender con respecto a esto. Con respecto a lo negativo, utiliza algunas palabras como ninguna, como nadie, como no, en un aspecto negativo. Y dice ninguna profecía. O sea, se refiere a los mensajes de la Biblia, ninguna parte de la Biblia. Nada allí. Lo segundo allí. Nada de eso surgió de una idea particular de nadie. O sea, no fue que alguien se lo inventó y de allí surgió. Todo en la Biblia no surgió de una idea humana. Y dice tampoco que surgió tampoco de la iniciativa o de la voluntad humana. Entonces, no es una idea humana y no fue alguien que decidió escribir la Biblia. Y de forma positiva, ¿qué nos dice ese texto que leímos? Nos dice que fueron los profetas que hablaron. ¿Y quiénes son los profetas? La palabra profeta se refiere a alguien que habla de parte de otra persona, alguien que trae un mensaje. Entonces, cuando nos dice que fueron profetas, quiere decir que no fueron ellos que estaban hablando de sí mismos, sino que estaban representando a alguien más. Y luego nos dice el texto que hablaron de parte de Dios. Entonces, las ideas que están en la Biblia tuvieron su origen en la mente de Dios. Y una última cosa que dice, que fue que el Espíritu Santo que impulsó a estas personas, no fue una voluntad humana, fue Dios, la voluntad de Dios por su Espíritu Santo que impulsó estas personas. Es un privilegio maravilloso que podamos escuchar a Dios mismo al leer sus palabras en la Biblia. ¿Estás escuchando a Dios? Que el Señor los bendiga.